Listo. Entonces continuemos aquí hablando sobre la transformada inversa. Bien, entonces, como les comentaba, ese operador pues invierte lo que hace la transformada de Laplace. Entonces estamos viendo un ejemplo. Dijimos, bueno, sabemos, yo les había comentado también que al construir una tabla de transformada de Laplace, algunas funciones, eso a su vez nos está dando una tabla para la transformada inversa de otras funciones, ¿no? Me refiero exactamente a lo siguiente. Sabemos que la transformada de Laplace de la función coseno de aporte es S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la transformada inversa de esta función que vemos aquí? S sobre S cuadrado más A cuadrado. Que notaríamos así L menos a la menos 1. Transformada inversa de S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Entonces, la transformada inversa de esta función, por la relación que escribí antes, va a ser igual simplemente a coseno de A por T. Entonces, revierte el proceso. Entonces, ya tenemos una tabla para transformadas inversas también. Por ejemplo, nosotros sabemos que la transformada exponencial de K por T es 1 sobre S menos K, la segunda fórmula de nuestra tabla. Por lo tanto, la transformada inversa de funciones de la forma 1 sobre S menos K, transformada inversa de estas funciones va a ser igual a una exponencial a la K por T. Bien. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos construir una tabla de transformadas inversas con la tabla de transformadas que ya conocemos. Bien. Entonces, este es otro ingrediente que necesitamos para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Claro, en algunos casos tendremos que hacer alguna manipulación, ¿no? Pero ya veremos en qué casos concretos para que la fórmula que apliquemos se adapte a lo que ya conocemos. Entonces, mira, aquí hay algunos ejemplos. Antes de hablar de otros ejemplos, la transformada inversa satisface propiedad de linealidad. Bien. Es decir, la transformada inversa de una función f mayúscula multiplicada por un alfa, que es una constante, puede ser compleja, es igual a alfa a veces la transformada inversa de la función f mayúscula. Sale la constante. Y también la transformada inversa distribuye en la suma, ¿bien? De dos funciones. Y esto es importante, este hecho. Bien, y estas propiedades se deducen porque el operador transformado de Laplace la satisface. Entonces es fácil verificar que esta también la satisface. Bien. Ahora, esta propiedad de linealidad, esta 2, esta que está aquí, es interesante porque, fíjense, si nos piden, por ejemplo, encuentre la transformada inversa de Laplace de esta función, viene una función de variable compleja, la variable compleja aquí es el S, fíjense que esa no encaja directamente en ninguna de las transformadas que conocemos. Entonces, si no con nuestra tabla ninguna transformada nos da algo así, ¿cierto? Sin embargo, podemos reescribirlo de tal forma que encaje entre las transformadas que conocemos. ¿A qué me refiero? Fíjense que eso que está ahí subrayado en azul se puede reescribir así usando fracciones parciales, ¿no? En este caso voy a encontrar el A y el B. Si yo multiplico en cruz aquí, A por S menos 2 más B por S más 3, eso tiene que darme, eso me daría el numerador de esta suma. Y ese numerador tiene que ser igual a este numerador acá. Entonces así obtengo esta ecuación que involucra el A y el B. ¿Listo? Por lo tanto, para encontrar el valor de A y de B, por ejemplo, ¿qué pasa si S vale 2? Si S vale 2, se anula este primer término aquí. Y aquí me quedaría B por 2 más 3 igual a 1. Es decir, B por 5 igual a 1. Por lo tanto, B es igual a un quinto. Estoy buscando estas constantes para reescribir esa función, ¿bien? Análogamente, si uso esta fórmula, esta ecuación aquí de nuevo,
y yo busco que se me elimine algún término, en este caso, busquemos que se elimine el b. Entonces puedo hacer, yo tengo libertad de escoger el s, puedo escoger s siendo igual a menos 3. Si s menos 3 elimina esto que es umbría, y aquí me quedaría a por menos 3 menos 2 es igual a 1. Es decir, que a por menos 5 es igual a 1, por lo tanto a es igual a menos un quinto. Estoy haciendo fracciones parciales, puedo escribir esa función así. Bien, esta función a la cual le quiero encontrar su transformada a Laplace inversa. Ahora sí, aplicando linealidad, las dos propiedades anteriores, si yo aplico Laplace aquí en el lado izquierdo, el operador Laplace inverso, lo mismo que aplicarlo acá. Bien, a todo esto, que es hombre. Pero por la linealidad, lo mismo que aplicarlo en este pedazo y sumarlo cuando lo aplique aquí. Ahora, miren que este un quinto, yo los puedo sacar como constantes. Entonces me va a quedar simplemente de esta forma. Bien. Permítanme si quieren, seguimos las cuentas aquí en la pizarra o hago las cuentas acá. Bien. Era menos un quinto sobre S menos 3. Y aquí era S menos 3 y ahorita yo recuerdo cómo era. Hay que tener en cuenta algunos detalles que voy a hacer en la pizarra. Ah, bueno, menos un quinto sobre S más 3 más un quinto sobre S menos 2. Menos un quinto sobre S más 3 más un quinto aquí. S menos 2. Bien. Ah, perdón, menos 2. Bueno, entonces, recuerden, apliqué de transformada inversa a todo esto. Transformada inversa, que lo denoto así. Bien. Pero por linealidad, es lo mismo que aplicar la transformada inversa a este primer pedazo aquí. ¿Cierto? Y sumarlo con la transformada inversa de este primer pedazo, de este segundo pedazo. Bien. Ahorita fíjense que esto, menos un quinto puede salir de aquí como una constante. Entonces lo puedo quitar, dejar en su lugar un 1, ¿cierto? Y por aquí saldría menos un quinto. Eso es lo que les decía antes. Y aquí también un quinto que está en el numerador puede salir. Entonces va a quedar algo así. Mejor dicho. Queda un quinto. Transformada a Laplace inversa. 1 sobre S menos 2. Bien. Ahora, ¿por qué ustedes dirán que yo saco esas constantes, el un quinto y el menos un quinto? Bueno, porque fíjense que lo que me quedó dentro de la transformada inversa, esto ya sí encaja dentro de las transformadas que conocemos. Recordemos, a ver, la fórmula 2 de nuestra tabla de transformar, que exponencial de kt. Fíjense, aquí estoy hablando de la transformada normal, ¿no? La transformada Laplace de exponencial de k por t es igual a 1 sobre s menos k, ¿cierto? Entonces esas dos funciones que me quedaron aquí, estas dos funciones tienen esta estructura, miren. En este caso, tengo s más 3. Pues yo lo puedo escribir así si quiero, como s menos 3. Y aquí sí tengo un s menos 2. Por lo tanto, la transformada inversa de esta primera parte sería menos un quinto, que está ahí como constante, por exponencial de menos 3t. Porque en ese caso, k vale menos 3. Este es el k. Entonces sería menos un quinto exponencial de menos 3t más un quinto. Aquí sería, en este caso casi sería 2. Bien. Entonces sería
exponencial de 2t. ¿Bien? Entonces, esta combinación aquí es una función de variable real. Miren, depende de t. Supone que t mayor o igual que 0. Y resulta que cuando si yo le aplico ahorita la transformada a Laplace a esta función que quedó aquí, me tiene que dar pues 1 sobre s menos 3 por s, 1 sobre s más 3 por s menos 2. Bien, es decir, me daría esto. Por lo tanto, ya encontramos la transformada inversa de esa función. Aquí están todas las cuentas de ese ejemplo. Bien, listo. Otro caso interesante, podemos analizar en el ejemplo 4. Entonces dice, ¿quedó claro el ejemplo anterior? Recuerden que ustedes pueden preguntar e interrumpir cuando surja una duda, no hay problema. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces fíjense en este ejemplo 4, dice, encuentra transformada inversa de la función 3s más 2 sobre s por s al cuadrado más 4. Entonces miren que nuevamente en principio esa función no encaja. Es decir, no conocemos ninguna función cuya transformada Laplace de eso. Bien. Sin embargo, sí podemos reescribir esa función de tal modo que encaje entre lo conocido. Entonces, en este caso, nuevamente podemos hacer fracciones parciales. Bien. Una fracción por cada factor que tengamos en el denominador. En este caso tenemos un s. Entonces tenemos esta primera fracción aquí, a sobre s. Y tenemos un factor cuadrático aquí, un s cuadrado más 4. Entonces otra fracción para ese s cuadrado más 4. Sin embargo, noten que en este caso el denominador es de orden 4. Perdón, de orden 2. Es un s al cuadrado. Entonces tenemos que colocar en el numerador algo lineal. Bien. Un b por s más una constante. Bien, porque este es cuadrático aquí. Es un caso distinto de fracciones parciales. Pero solo tener en cuenta eso. Si es cuadrático, arriba va a estar algo de grado lineal, de grado 1. Bien. Entonces, en este caso, cuando tenemos estas fracciones parciales, ya tenemos que encontrar tres constantes, a, este b y este c. Ahora, antes de encontrar ese a, ese b y ese c, permítanme les digo cuál es la idea. Antes de entrar en todos los detalles técnicos de cuénticas. Entonces, nosotros si logramos escribir la función así, más b por s más c más una constante c, todo esto está dividido entre s al cuadrado más 4. Supongamos que encontramos ya el a, el b y el c. Todo esto, ¿por qué ayudaría? Primero que todo, yo puedo dar otro paso. Yo podría separar aquí, como tengo dos términos divididos, entre s cuadrado más 4, yo puedo dividir este primero, solito así. Y acá también. Podría hacer ese siguiente paso. Ahora, yo le aplicaría la transformada inversa de Laplace a todo esto. ¿Bien? Entonces, como el operador transformada lineal, yo puedo calcular la transformada inversa de esta primera función aquí. Bien. Más la transformada inversa de la siguiente. Y miren que es así. Encajan dentro de las tablas que tenemos. Vamos a transformar inversa de este pedazo. Más la transformada inversa de este otro pedazo acá. Bien, yo podría hacer eso. Y luego mire que aquí aparece una A. Entonces yo puedo sacar eso como constante. Entonces me quedaría así como A por la transformada inversa de 1 sobre S. Salió la constante A. Por eso es importante que la conozcamos, porque hace parte de las cuentas. Y aquí mire que tengo un B por S. Entonces yo puedo sacar esa B como constante que está aquí. Entonces me quedaría B por la transformada inversa. ¿De qué? De S sobre S cuadrado más 4. Y fíjense que
Esto que está aquí, ese, ese sobre ese cuadrado más 4, se Cuadrado perfecto. parece mucho para el coseno, ¿no? La transformada a la plaza del coseno. Y aquí me va a quedar, por ejemplo, va a salir una constante C. Y va a quedar la transformada inversa aquí de 1 sobre S al cuadrado más 4. Entonces, fíjense, quedaría así. Bien. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí. Por ejemplo, con la transformada inversa de 1, empecemos desde acá, del lado izquierdo. Transformada inversa de 1 sobre S. Por ejemplo, nosotros sabemos, si buscamos la tabla, que la transformada de Laplace de una constante es igual a la constante sobre S, ¿cierto? En particular, si la constante es 1, esto es de la primera tabla de transformadas. La constante es 1, entonces la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre S. Por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre S pues va a ser simplemente el 1. Esto que está aquí va a dar 1. ¿Por qué? Porque si le aplico la transformada de Laplace a 1, da 1 sobre S, lo que está aquí. Entonces me quedaría 1 por A. Entonces, bien. Y ya resolvimos. Más B. ¿Cuál es la transformada de Laplace de S sobre S cuadrado más 4? Pues nosotros vimos que, estoy aquí diciendo una parte. Nosotros vimos que la transformada de Laplace de coseno de 2t, transformada de Laplace de coseno de 2t, coseno de 2t. ¿Esa es igual a qué? Según la fórmula de nuestra tabla, creo que es la fórmula 3, es igual a S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. En este caso el A es 2, entonces S sobre S cuadrado más 4. Bien, exactamente lo que tenemos aquí. Por lo tanto, la transformada inversa de esa función va a ser simplemente coseno de 2t. B por coseno de 2t. Bien, más C. Y fíjense aquí. Aquí tengo 1 sobre S cuadrado más 4. ¿Qué pasa si aquí hubiese por ejemplo, un 2? Nosotros sabemos que, voy a escribir aquí en esta esquina porque nosotros sabemos que la transformada de Laplace, por ejemplo, de seno de 2t, si aplicamos la tabla, la fórmula de la tabla, es igual a 2, ¿sí? Es igual, o sea, es igual a A sobre S cuadrado más A al cuadrado, en este caso 2 sobre S al cuadrado más 4. Aquí no alcanzo a escribirla. Bueno, más 4 aquí. Bien. Y mire que aquí tengo algo muy parecido. Tengo un S cuadrado más 4 y una constante arriba. Entonces, esta tenemos que transformarla. Por ejemplo, si yo multiplico por 2 aquí y divido entre 2, no pasa nada, ¿cierto? 2 sobre 2 es 1. Pero entonces este 2 que multipliqué aquí, ¿qué puedo hacer yo? Puedo entrarlo aquí en el operador, porque el operador permite que las constantes entren y salgan tranquilamente. Es un operador en ese sentido muy generoso. Pueden entrar y salir las constantes. Entonces el 2 entraría aquí y multiplicaría por el 1, quedaría así. Y ahí, esto que está aquí sí encaja exactamente en la transformada de Laplace de, o sea, ese 2 sobre ese cuadrado más 4 es la transformada de Laplace de seno de 2t. Por lo tanto, la transformada inversa va a ser c sobre 2 por seno de 2t. Bien. Y entonces, por eso, hacer esas fracciones parciales de esa forma resolvería el problema. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya nos restaría solamente encontrar el valor de esas constantes. Por ahí queda a por 1, que es el 1 que a, más b por coseno de 2 teta. Entonces hay que saber quiénes son esas constantes para ubicarlas ahí y ahí obtener la transformada inversa de esa función
inicial, ¿no? Que fue necesario reescribirla para que encajara dentro de las transformadas inversas. Profe, una pregunta, pero ¿por qué no sale el 2 si es una constante? Debería salir y quedar ahí 1 sobre s al cuadrado más 4. ¿Este 2? Ajá. Porque no nos conviene que salga, porque en este caso, la transformada de Laplace de esta función de seno de 2t da exactamente este 2 sobre s cuadrado más 4. Entonces nos conviene que quede ahí para poder aplicar la fórmula. Es decir, si el 2 saliera, o sea, yo hice de hecho un trabajo para colocarlo ahí. Si el 2 saliera y yo dejo un 1 aquí y lo coloco acá al 2. Entonces miren que no existe, así como está, no existe ninguna transformada, no existe ninguna función cuya transformada de 1 sobre s cuadrado más 4. Que de un 1 aquí no existe. Pero si un 1 está un 2, o sea, borro el 2 de aquí, lo coloco dentro. Si está un 2 aquí, ahí sí existe una función cuya transformada la Laplace de 2 sobre s cuadrado más 4. ¿Cuál función es? Esta, seno de 2t. Entonces, por eso era necesario que colocar ese 2 ahí. Entonces, ese es el trabajo de que uno debe hacer, manipular un poco todas las expresiones para que encajen en las transformadas que conocemos. Bien. Vale, Ahora, gracias. ya el trabajo está hecho casi parcialmente. Falta encontrar las constantes A, B y C. Entonces, ¿cómo encuentran las constantes? Bueno, fácil, ¿no? Aquí tenemos planteadas las fracciones parciales. Simplemente debo sumar estas dos fracciones. Si yo la sumo, el numerador de esta suma, ¿cuál va a ser? El numerador, la parte de arriba, va a ser A por S al cuadrado más 4, que es este que está aquí, más B más S por B por S más C. Y ese numerador tiene que ser igual al numerador de la fracción acá. Tiene que ser igual a 3S más 2. Bien. Entonces me quedó esta ecuación, que de hecho yo puedo reescribirla, reorganizarla, porque, por ejemplo, aquí este S, cuando se distribuyan este paréntesis, me va a aparecer por acá un B por S al cuadrado, más un C por S. Entonces yo puedo asociar lo que tenga S cuadrado. Aquí tengo un B por S cuadrado, me va a aparecer. Aquí tengo un A por S cuadrado, entonces esto puedo sacar factor común S cuadrado y me queda así. Luego los términos lineales, ¿cuáles van a ser? Va a ser ese S por este C de aquí, C por S, que es este. Y la constante va a ser este A por 4, que es 4A. Lo puedo reescribir así. Bueno, aunque este ejercicio lo resolví como de una forma diferente, ¿no? Estas fracciones parciales. Lo resolví como un sistema de ecuaciones. Este otro método. Entonces, ustedes pueden decidir cómo lo quieren resolver. Una forma es esta que estoy mostrando aquí. Entonces, miren, estas dos expresiones tienen que ser iguales. Entonces, miren, por ejemplo, en el lado derecho no aparece S al cuadrado, ¿cierto? No aparece S al cuadrado. Y aquí sí aparece un S al cuadrado. Por lo tanto, quiere decir eso que A más B tiene que ser 0. Entonces, tengo una ecuación aquí. A más B tiene que ser 0. Aquí tengo un C por S. La parte lineal tiene que ser igual a la parte lineal de acá. Entonces, este C por S tiene que ser igual a 3 por S. Por lo tanto, C tiene que ser igual a 3. Y este 4A, que es la constante, tendrá que ser igual a este 2. Entonces, 4A tiene que ser 2. Y aquí, despejando A, me va a quedar es igual a 2 sobre 4, que es un medio. C, sí, pues ya lo encontramos, es 3. Y de esta ecuación sabemos que A más B es igual a 0. Por lo tanto, A es igual a menos B. Y ahí, como ya sabemos que A es un medio, entonces B tiene que ser menos un medio, lo opuesto. Entonces encontramos el valor de las tres constantes. Bien, encontrando ese valor de esas constantes, simplemente es sustituirlo aquí en la pizarra, el valor de ellas, y ya encontramos pues la transformada inversa de esa función, que en principio no encajaba dentro de las transformadas que ya hemos estudiado. Bien, es decir, de esta función aquí. Todo aquí en
Las notas también están las cuentas, miren. Aquí están todos los trucos. Y cuando uno sustituye, bueno, queda así. Listo. Este otro ejercicio se resuelve de forma análoga. Tiene el ejemplo 5. Porque dice encuentre la transformada inversa de la función 2s más 6 sobre s al cuadrado más 4. Bien. Pero sin embargo aquí no debemos usar fracciones parciales porque yo puedo separar de una vez eso apropiadamente. Entonces permítanme, hago este ejemplo. Creo que vale la pena hacerlo también con detalle. Pero, ¿cómo les pareció el ejemplo anterior? ¿Sí queda claro más o menos? Gladys, ¿cómo se siente? Tomo estas notas aquí, creo que las hice con un poco más de detalles que lo que hace el libro y bueno, enseguida las envío, listo, para que las revisen y Uy, sí, profe. con más calma y todo, si tienen alguna duda, por eso las hago, ¿no? Para que les quede eso ahí, que ustedes puedan revisar con calma. Entonces, ejemplo 5. Entonces, fíjense cómo podríamos operar aquí. Entonces dice, calcule la transformada inversa de 2s más 6. Bien. Recuerden que todo esto nos está preparando para resolver ecuaciones diferenciales, ¿bien? No es en vano este trabajo, no. No solo por hacer las cuentas. Sobre s al cuadrado más 4. Entonces, nuevamente aquí, esta función no la tenemos, no tenemos una fórmula que nos dé en nuestra tabla ninguna función, cuando llamamos su transformada, da exactamente esto que está ahí. Bien. Pero sí un indicio de que se debe hacer es mirar el denominador. Aquí aparece un s al cuadrado más 4. Esto está muy relacionado con las funciones seno y coseno, ¿no? Cuando uno calcula sus transformadas de Laplace, siempre aparece un s al cuadrado más algo al cuadrado acá. Tienen esta forma así. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Bueno, puedo reescribir esa función interna así. Entonces, puedo reescribir como 2s, antes de hacer cuentas y todo eso. Puedo escribir como 2s sobre s cuadrado más 4. Porque el denominador, 2s sobre s cuadrado más 4, más 6 sobre s cuadrado más 4. Simplemente separé ahí. Propiedades de fracciones. Listo. Entonces, aquí puedo calcular la transformada inversa y usar linealidad. Entonces sería la transformada inversa de este primer pedazo más la transformada inversa de esta segunda fracción acá. Así sería directamente. Ahora, miren que este 2 que está aquí está estorbando. ¿Bien? Porque yo quito ese 2 de ahí, me quedaría s sobre s cuadrado más 4. Y esa sí tiene una transformada inversa inmediata. Entonces yo puedo sacar ese 2. Mejor dicho, lo voy a sacar aquí mismo. Sacar el 2 aquí. Coloco por acá. Bien. Entonces miren, la función que me quedó, la transformada inversa que me quedó, corresponde a qué función. Una Coseno función de coseno de qué, exactamente. Bien, coseno. de 2t. Entonces sería 2 por coseno de 2t. Porque si ustedes ven la tabla, calcula la transformada de Laplace de coseno de 2t, da eso. Da s sobre s cuadrado más 4. Más, y aquí sí, ¿qué tendría que hacer? Si en lugar de haber un 6 hubiese un 2, sería muy bonito, ¿cierto? Porque encajaría bien. Si aquí hubiese un 2, sin embargo, 6 se puede escribir como 3 por 2, ¿cierto? 6 se puede escribir como 3 por 2, y este 3 puede salir como constante. Puedo colocarlo acá.
¿cierto? Entonces me quedaría un 3. Y la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4, ¿cuál sería? Seno de 2t. Entonces sería seno de 2t. Entonces ya quedaría 3 por seno de 2t. Y listo. Resolví el problema. La transformada inversa de esta función, que en principio no encajaba dentro de lo que conocemos, es simplemente la combinación de esta combinación lineal de las funciones seno y coseno de 2t. Bien. Entonces, ese es el truco, o mejor dicho, ese es el juego que debe empezar a hacerse ahí para hallar esas transformadas inversas. Ahora, esto se le puede colocar más dificultad. ¿Eh? Veamos otros casos. Bueno, aquí están las cuentas de nuevo. Entonces sería analizar estos casos. Dice, transformada inversa usando el primer teorema de traslación. Bien, aquí les recuerdo el teorema de traslación que acabamos de resumir en la primera sección. Y ese teorema, esta expresión que está subrayada, implica, pues, es equivalente a decir que la transformada inversa de la función f mayúscula evaluada en s menos a es a la t por ft. Esto y esto son cosas equivalentes. Entonces, ahorita aparecen problemas de esta naturaleza. Por ejemplo, calcular la transformada inversa de la función 1 sobre s más 2 al cuadrado. Bien. 1 sobre s más 2 al cuadrado. Entonces, veamos. Vamos a hacerlo acá en el pizarro. Calcula la transformada inversa. S más 2. Y noten que aquí hay que hacer teorema de traslación. Ya veremos cómo. Entonces aparece esta función. En principio así, ninguna función nos da esa transformada. Entonces nosotros por un momento, no olvidémonos de este más 2 que aparece ahí. Pensemos en algo más sencillo, como uno hace matemáticas. Simplifica los problemas. Si está muy complicado, le quita algunas cosas y mira a ver si lo puede resolver así. Entonces, quitemos por un momento ese más 2. Entonces quedaría así 1 sobre s al cuadrado, ¿cierto? Y así se ve mucho más sencillo trabajarlo. Ahora, existe una función cuya transformada me dé, su transformada Laplace me dé 1 sobre s cuadrado. Sí, cierto. Nosotros sabemos que la transformada de Laplace de la función t da 1 sobre s cuadrado. Si aplicamos la fórmula 5 en la tabla, con n igual 1. Por lo tanto, esta que es más sencilla, esta sí tiene inversa, que es simplemente la función t. Bien, precisamente por esto aquí. ¿Correcto? Simplemente t. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? El teorema de traslación que hice. Si yo le quiero poner un más 2 o un menos 2 o aquí, simplemente multiplico por una exponencial. Es decir, que la transformada de Laplace, por ejemplo, de exponencial de un menos 2t por st, eso es lo que dice el teorema de traslación, ¿no? Va a ser simplemente 1 sobre, o sea, evaluar esta función, ¿en dónde? En s igual a s más 2. Entonces la transformada de Laplace exponencial de menos 2t por t va a ser simplemente s más 2 al cuadrado. No sé si me salté mucho un paso ahí, o mejor dicho, voy a escribir, voy a llamarle a este 1 sobre s cuadrado f mayúscula de s. Bien. Y el teorema de relación dice que la transformada exponencial de menos 2t por t va a ser f mayúscula de s evaluado en s menos a. En este caso a es 2. S más 2, evaluado en s más 2.
Y si evalúo f mayúscula en s más 2, pues miren aquí es sustituir donde está s y s más 2. Entonces daría 1 sobre s más 2 al cuadrado. Ahí usé teorema de traslación. ¿Esto qué me está diciendo? Pues que la transformada de Laplace de exponencial de menos 2t por t es 1 sobre s más 2 al cuadrado. Por lo tanto, la transformada inversa de esa función es, pues, e a la menos 2t por t. Bien, ahí se usó teorema de traslación. Entonces, primer paso, si aparece sumándose a alguna cosa, ustedes quitan lo que se está sumando o restando y lo analizan así de forma más sencilla. Bien, entonces ustedes ya saben que la transformada inversa de esa función 1 sobre s cuadrado es t. Lo escriben así si quieren. Si ustedes quieren sumar o restar algo aquí, donde está s, sustituirlo por un s más 2 o un s menos 3, simplemente tienen que multiplicar la función t por un exponencial de alguna cosa, de acuerdo a lo que ustedes quieran sumar y restar. Cuando hagan eso ya se dan cuenta pues que está en la inversa. Bien, entonces ahí es jugar también un poco, se va haciendo un poquito más de tener en cuenta más detalles, manejar bien los teoremas, pero a la final sigue siendo un problema de análisis ya, no es tan complicado. Bien. Entonces así se halla la transformada inversa de ese tipo de función. Listo. Aquí tomo están las cuentas. Ahora si uno considera este ejercicio 7, este todavía es un poquito con un nivel de dificultad mayor. Bueno, aquí ya acaban las notas. Hagamos este ejercicio 7 a ver cómo nos van estos 2 minutos que quedan. Y enseguida le envío el otro link, listo, para hablar un poco sobre ecuaciones diferenciales. Entonces fíjense, dice, determina la transformada de Laplace inversa de la función s menos 1 sobre s cuadrado más 4s más 3. Entonces claramente así tampoco, así como está, no puedo encontrar su transformada inversa. ¿Y la idea cuál es? Ese tipo de ejercicios. Entonces veamos. La idea principal es esta. Tengo s menos 1 sobre s al cuadrado más 4s. No, 19. Más 13, perdón. Bien. Entonces la idea que se pretende en este tipo de ejercicios es usar también el teorema de traslación. Bien. Pero entonces uno lo que tiene que pretender hacer es escribir esto como, bueno, este menos 1 lo podemos dejar así igual. Y aquí, escribir esto como un s más, en este caso, uno lo que hace es completar cuadrados aquí. Encierra esto entre paréntesis y completa cuadrados. S más 2, si completo cuadrados ahí. Porque S más 2 al cuadrado me da S al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 4S más 4. Entonces me aparece un 4 por ahí sumando. Entonces, al 13 le resto 4 para contrarrestar el efecto. Bien. Y esto que está aquí empieza a tomar la forma de una función seno o coseno, de la transformada en una función de esas. Simplemente hay que trasladar porque aquí quedó este 2 sumando.